Muy buenas tardes, con el favor de Dios, pues estamos retomando nuestro trabajo pastoral de formación de agentes y pues pedirle gracias, darles las gracias por su preocupación, por la salud y pues aquí estamos nuevamente pedirle a Dios que nos siga iluminando para poder pues acompañar su crecimiento en la fe. Hay muchas cosas que tenemos que aprender o reaprender. Y en la medida que nosotros lo hagamos con humildad y sencillez, en esa medida pues el Espíritu Santo nos va dando la oportunidad de crecer y madurar. Vamos a retomar el tema de la semana pasada, del miércoles pasado, profundizar un poquito más el tema. Ya se los dio Fernando y pues yo ahora que lo leí pues me surgieron muchas cosillas para compartirles. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque es miércoles, pues nos ponemos en la presencia de los presencia amorosa de nuestra Madre Santísima de la Luz. Agradecerle que pues, siga iluminando nuestras diócesis, nuestro país. Es la Madre de la Luz, la Madre de la vida. Por muchas mujeres que tienen vida, se les ha dado la vida. Incluso hombres que están en contra de la vida. Es como una contradicción y pues pedir a nuestra Madre Santísima que definitivamente el Tribunal Supremo pues avale esta propuesta de la vida, que todos nos comprometamos con ella, así como María nos dio la vida más importante y a través de la cual tenemos vida, Jesucristo, y que también nuestra vida sea una vida en abundante, una vida de testimonio, de amor, de cuidado por nosotros mismos, por nuestros niños, el amor a nuestra vida, el amor a nuestras familias, a la comunidad. Hoy la vida de todos está en peligro, no solamente de los niños que están en el vientre, hay muchos secuestros de niños, adolescentes, empresarios, y pues es una crisis muy grande de valores, y por eso pues invocamos a Madre Santísima de la Luz, que guíe nuestros pasos, nos proteja, nos defienda, y que estemos siempre bajo su regazo. Madre Santísima de la Luz, nos ponemos en tu presencia. Pedimos la luz del Espíritu, el poder de tu Hijo y el amor del Padre para que unidos a este misterio santo podamos encontrar a través de tu medio como Madre lo que necesitamos para nuestra felicidad temporal y eterna. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues tenemos, como les digo, el tema número 12. Está muy sencillo, como lo vieron la semana pasada, pero sí necesitamos profundizar un poquito más. El tema que se les dio fue de la liberación a la llegada a la tierra prometida. Entonces, decía, Dios libera a Israel de la esclavitud, lo hace un pueblo libre y se establece con él una alianza. Entonces aquí hay que rescatar dos cosas importantes. Dios desde la creación nos ha hecho libres y este acto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto viene a recalcar que Dios es el Dios de la libertad, no es el Dios de las esclavitudes. Dios nos quiere libres para que podamos hacer todo aquello que le agrada a Él y podamos ser felices. Y también lo segundo, hace una alianza para que el hombre sea plenamente libre o para que nosotros como seres humanos, todos los seres humanos, independientemente de su religión, para que realmente seamos libres, necesitamos una guía, de alguien que nos guíe, normas, leyes, que realmente nos hagan libres, porque el libertinaje, donde cada quien hace lo que quiere, lleva a la destrucción. Imagínense un país, por ejemplo, que se habla de las proclamaciones de Francia. Francia, por ejemplo, en su liberación, su independencia, proclamó 3 principios que en la realidad nunca se realizaron, nunca. Opresión, esclavitud, hambre. Vinieron la iluminación, los pensadores, los filósofos, a decir que la iglesia era un enemigo muy grande. Vamos a acabar, destruyeron mucha cultura religiosa. Si nos metemos a ver la historia, concretamente de Francia, que habla de libertad,
de bondad y no recuerdo la otra palabra, pero ahí estaba, ¿verdad? Todas estas ideologías, estas palabras buenas, interesantes, nunca se vieron, o hasta la fecha nunca se han visto, nunca se han plasmado en la vida, porque ahí surgieron los derechos humanos para todos, pero todo está manipulado. Entonces la alianza que Dios hace es una alianza de libertad para todos, donde todos podamos ser felices, cumpliendo sus mandamientos. O también se nos dice que los mandamientos de Dios son un enemigo, van en contra de nuestra libertad, nuestros derechos, que nos limitan. Pues no, ¿verdad? Hasta la fecha, pues, vemos como Dios nos ha dejado esa libertad. Somos libres para andar donde queremos, pero cuando nos enfermemos, no le echemos la culpa a Dios, porque no escuchamos su voz, que nos llama a través de las autoridades, a través de los acontecimientos, y nos perdemos. Bien, pues pasamos a la lectura de la Escritura. El pueblo de Israel, esclavizado como estaban, gemían y clamaban, y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios escucha al pueblo. Ahorita vamos a profundizar un poquito más por la razón, el motivo por qué fueron a Egipto. Eso se lee en Éxodo 2, 23, 24, y luego viene otro pasaje del 19, del 5 al 6. Ahora bien, es la palabra de Dios ya directamente al pueblo, haciendo el contrato con ellos. Ahora bien, si me obedecen, si son fieles, si me obedecen y son fieles y guardan mi alianza, tres cosas que pide Dios: la obediencia, la fidelidad y guardar la alianza, los mandatos divinos. Ustedes serán mi pueblo, de mi propiedad, entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía. La tierra es cuando contiene las personas, los pueblos, las culturas. Entonces Dios está diciendo que Él ha sacado, que quiere este pueblo para Él. ¿Para qué? Pues para que sea el que lleve la salvación antes que los apóstoles, antes que Cristo. Dios eligió este pueblo para ello, para que llevara la salvación a todos, el conocimiento de Dios. Serán para mí un reino de sacerdotes. Fíjense, todo el pueblo de Israel, todas las tribus, llevando la paz, la justicia, el amor, la unidad, el amor de Dios y la salvación. Ese era el proyecto de Dios para el pueblo de Israel, una nación santa. Hoy todos sabemos que a Jerusalén se le llama la ciudad santa, porque Dios eligió a su pueblo, y allí nació también su Hijo amado, Jesucristo. Por eso es santa, porque Dios así lo ha querido, y nosotros así le llamamos la ciudad santa, y no hay otra ciudad santa. Jerusalén para nosotros los cristianos también es, podemos decir, Roma, el Vaticano, el lugar donde se asentaron los poderes de la iglesia. Bien, vamos a pasar al número 1. Como ya vieron, se habla muy brevemente de cada uno de los libros. Ya se vio pues el primer libro del Génesis, de ese amor maravilloso de Dios, donde dice, ¿verdad?, en el capítulo anterior, que prácticamente pues es como un taller que nos abre a ver la maravilla de Dios, la ecología. Pero ahí está la frase que decíamos anteriormente de ese folleto que traía, de la belleza, la palabra belleza. Y vio Dios que todo era bello, hermoso, agradable, lindo, bonito, chulo. Y en el Génesis dice, vio Dios que era bueno. No, era maravilloso, espléndido, ¿verdad? Con esas palabras de belleza. Vio Dios que todo era hermosísimo, bello.
En esa belleza pues está el hombre, la belleza máxima de la creación es el hombre, la obra perfecta de Dios es el ser humano. Entonces vamos a ver ahora estos libros, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, los libros que están en el estuche, ¿verdad? Los libros que se guardaron ahí, los primeros, del cual ya dijimos, el libro del Génesis es el origen de todo para el pueblo de Israel, es el libro importantísimo, y como vamos a decir también algo acerca del Nuevo Testamento, así lo tratamos. Entonces en el número 1, el libro del Éxodo, del Levítico, de Números, Deuteronomio. Y comienza pues diciéndonos, la numeración de estos libros narran acontecimientos de lo que sucedió. Entonces vemos, ya concretamente nos vamos hacia atrás, el hecho de que el pueblo de Israel hayan pasado a Egipto, porque eran las tribus de los hijos de Jacob, las 12 tribus comenzaron a crecer, a expandirse, a multiplicarse, viendo un poquito el ejemplo de la salida de Abraham, que salió de su tierra, que se fue con su primo, y vemos todos los problemas que se generaron, las envidias, la ambición, y Abraham con mucha sabiduría le dice a su primo, Lot, yo escojo para acá y tú escoges lo que tú quieras, lo que tú me digas yo lo respetaré. Entonces Lot, al ver las tierras allá, a ver los pastizales, pues él dijo, pues yo agarro acá, y Abraham agarró la otra parte, ya se repartieron. Entonces en ese sentido tenemos que ver también las 12 tribus. Es algo que no viene aquí, pero que yo al ver el texto me puse a pensar precisamente cuál es el sentido. Entonces tenemos que pensar desde arriba, hermanos, desde Dios, desde su proyecto, como les he dicho, qué es lo que quiere Dios. Si estos pueblos comienzan a multiplicarse, aunque eran hermanos, detrás está la ambición, el poder, la codicia, el deseo de tener todo, así como se va viendo, como le digo, en Abraham y su sobrino Lot, para que no haya problemas, divisiones, mejor, cada quien por su lado. Y vemos como pues Dios suscita la necesidad, el hambre, la pobreza, y cómo prepara. Vemos como ya vimos, José es vendido por odio, por envidia. Sus hermanos lo desprecian, porque es el soñador, el amado de Jacob. Por lo tanto hay que eliminarlo. Ya desde ahí, pues yo me puse a pensar y veo esta situación. Hay que venderlo. Pero allí dentro del plan del ser humano, la ambición, la codicia, el odio, los rencores, la venganza, Dios está detrás de todo eso. No permite que lo maten. En la voz de Judas dice, no, es nuestro hermano, hay que respetarlo, es nuestra sangre, echémoslo al pozo. Y lo otro se le ocurre, pues vamos a venderlo. Ya va ahí detrás de todo eso, la mano de Dios está proyectando llevarlos a todos allá. ¿Y para qué? ¿Para qué van a Egipto? Primeramente, para formarlos, educarlos, y crecer, multiplicarse, tener fuerza, para luego consolidarlos como pueblo. Porque acá son tribus, no se consideraban como pueblos. Entonces, si vamos a tener acá 12 o 11 tribus, pues luego van a andar peleando. Mejor hay que conjuntarlos. Y un país poderoso en ese tiempo pues era Egipto, y los llevó allí, y ahí llegaron, se establecieron, comenzaron a crecer, a sentirse parte de unos y otros. Y José pues colaboró mucho con ellos para su crecimiento, su maduración, y aunque también luego se independizaron, luego se acomodaron, se instalaron, se acostumbraron a estar ahí. Con José pues era el esplendor, la alegría, la felicidad, tuvieron su tierra, sus campos, sus casas, trabajaban, se alimentaban,
se reproducían, había paz, había felicidad. Y aquí es algo que tenemos que descubrir siempre en nuestra vida, en nuestra historia presente. Cuando hay cierta calma, cierta estabilidad, aguas, ¿verdad? Si nos instalamos, hay problema. Ya no crecemos, ya no maduramos, ya no vemos más allá, ya nos sentamos felices, ya pensamos que ya no se puede hacer nada. Y es cuando Dios viene a mover el tapete del pueblo de Israel y vienen los problemas. Se muere José, se muere el faraón, ya no son reconocidos, el nuevo faraón con otra nueva mentalidad. Vamos a eliminar estos, vamos a controlarlos, vamos a someterlos. ¿Por qué? Porque es un pueblo grande y luego nos van a esclavizar, va a ser al revés. Y ahí es donde viene pues luego la desconfianza. Y es ahí donde entra pues ya precisamente el nuevo faraón que comienza a esclavizarlos, a exigirles para hacer las pirámides, los graneros y muchas cosas. Entonces yo veo en este sentido pues como Dios permite todo eso para formar el pueblo, para que otros le ayuden a formar al pueblo, alimentarlo, hacerlo crecer, porque salieron de Egipto llenos de riquezas, de poder, de animales, de joyas. Los egipcios les decían, no, llévense, porque les decían, hicieron una colecta, necesitamos oro para hacerle la ofrenda a nuestro Dios, y se llevaron todo el oro de Egipto, los animales y muchas cosas. Entonces no salieron con las manos vacías y van a venir a quejarse con Dios, que los sacaste para morir de hambre. Se acostumbraron a ser esclavos, a trabajar por otros, nomás mientras me den de comer y me den una casita y todo bien. Así estamos ahora en nuestros países, hermanos, en nuestras culturas. Nos acostumbramos, ojalá no nos acostumbremos a este gobierno, porque supuestamente este gobierno viene con todo a perpetuarse 15, 20, 30 años. No sabemos, y nos empiezan a dar, y luego agárrense, ya le digo, ahora tiene que hacer lo que yo le digo, y nos acostumbramos a que nos den todo. Preferimos ser esclavos, y es lo que dice el libro de la libertad. Dios no envió al pueblo de Israel para ser esclavo. Se hizo esclavo, ¿por qué? Porque se instaló. Y viene la opresión, viene a darte la revolución para que te levantes, empréndase, camínele, adelante, no se quede. Este no es su casa, no es su lugar, tiene que luchar por su libertad para que vaya a la tierra que ya se le prometió a su padre Abraham. Y vienen los problemas con Dios. Yo me quedaba pensando, incluso aquí anoté, ¿por qué? O cuando vienen las plagas, ¿por qué hablo del qué? ¿Cuál fue el pensamiento del pueblo? ¿Qué pensaban? ¿Cómo veían todos esos signos maravillosos? Se sorprendían, le daban gracias a Dios, se burlaban del dolor ajeno de los egipcios, las egipcias del pueblo. Los egipcios cómo se sentían, atormentados. ¿En quién ponemos nuestra confianza, hermanos? ¿En quién? ¿Creemos en Dios y su poder? ¿Creemos que la naturaleza está a favor de Dios? Veamos, revisemos nuestro tiempo actual, ahorita con esta pandemia, que aparentemente ha sido muy sutil, ¿verdad? No agarró desprevenidos como ya más adelante. Por ejemplo, ya algunas fechas, por ejemplo, allá por el 1500, 1300, en el siglo XIV, cuando comenzaron las pandemias, la peste negra, la gente la agarró desprevenida y al final descubrieron que eran las pulgas que traían las ratas, porque la gente convivía con vacas, puercos, chivos, todo era muy familiar. Las ratas en las casas donde quiera estaban, la suciedad, no había higiene, no había limpieza, y los agarró por sorpresa y se fue. Millones de gentes murieron. Europa casi se despuebla, como ya sabemos. Aquí lo importante, hermanos, es que no perdamos el sentido de la historia. La memoria histórica es importantísima. Si la escuela, las universidades no nos hablan de estas realidades, no estaríamos padeciendo.
Hoy esta enfermedad, a pesar de que hay grandes avances científicos, se va permeando, porque es invisible, no la vemos. Allá descubrieron que las ratas se comían a los muertos infectados, o las pulgas más bien, infectaban a la gente, le inyectaban el veneno, la enfermedad, y se murieron. ¿Y qué hicieron? Pues vamos a quemar a los muertos, vamos a quemar las ratas, vamos a limpiar las casas o alejarnos, separarnos. Nosotros no queremos, hermanos, no creemos. Y si esto se desata, pues es una pandemia. El mundo está en esto, estamos en esto. Y si nosotros como parte de esta ciudad, de esta diócesis, aunque invoquemos a nuestra Madre Santísima, a los santos o no sé quién tantos, a lo mejor ya ni hacemos oración, ni creemos. Con toda esa información negativa que nos han dado, pues nos han vacunado para no creer. De eso se trata, hermanos, del engaño, el gran engaño. ¿Para qué? Para disminuirnos, someternos, esclavizarnos. Y lo que se pretende en el fondo, que no nos lo digan, es disminuir la población. Y si nosotros no nos cuidamos, ya decía la Biblia en la mañana, si no nos cuidamos, ni Dios nos va a salvar. Aunque tengamos mucha fe, les decía, Dios no va a venir a taparnos la boca, no va a venir a ponernos el gel en las manos. Necesitamos cuidarnos, cuidar a los demás, cierta distancia, tomar las medidas. ¿Por qué? Porque está aquí, la historia nos lo dice. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir viviendo. Ya son 3-4 meses. Y aunque desde el principio se equivocaron, no sé si con esta intención doble de llevarnos a esto. Y bueno, ¿cómo pensar en un gobierno perverso? Pues no sabemos qué hay en la mente de estas personas que están al frente del gobierno ahora. ¿Por qué decir que esto nos viene como anillo al dedo? ¿Qué hay detrás? O sea, aprovechar una pandemia ¿para qué? Pues solo ellos saben, o los que están detrás de todo esto, los que mueven los hilos en los gobiernos, las instituciones que están detrás. Yo me he preguntado cuál es la cuota que México tiene que pagar, cuántos muertitos, ¿sabe? Gracias a Dios, desde el principio de la oración, se detuvo por lo pronto el aborto. Imagínense, ya los miles de muertos que hay con esta pandemia, sin contar todos los otros que hay de la delincuencia, agregarle de los del aborto, es entregarle nuestro país al demonio. Está exigiendo sacrificios. Yo por ahí hasta me dio de escalofrío, ¿verdad? Cuando viendo pues un documental que se están abriendo las tumbas de los antepasados, se están sacando los cráneos, los cadáveres, los cementerios, porque eran sacrificios al demonio. Nos estarán liberando los espíritus, porque este Señor vino a consagrar a México al demonio. Y atrás de la catedral, ¿qué hay detrás de los gobiernos? ¿Y cuál es lo que nos toca, hermanos? ¿Qué es lo que queremos? El único que puede liberarnos es Dios. Y que guardemos sus mandamientos. Y eso es lo que tenemos que hacer. De otra manera, pues va a morir mucha gente. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Santificarse. Lo único sería esto. Santificarse, pedirle perdón a Dios, ofrecer su muerte, su sufrimiento, para la salvación del mundo, para el perdón de los pecados, para la conversión de los corazones. Eso sería lo único. Pero ya estando enfermos, hermanos, se nos va la vida y ya no pensamos. Solamente estamos pensando, me voy a morir, me voy a morir. Tendremos el tiempo de hacer el examen de conciencia, de que el sacerdote me absuelva, que me ponga en el camino hacia la vida eterna, que me dé el alimento, el viático para entrar a la vida eterna. Están llenos los hospitales, cuánta gente se está muriendo
los sacerdotes no pueden entrar, fíjense, y todo eso tiene mucha relación con, como les digo, con el pueblo de Israel, el éxodo, la salida de la esclavitud. ¿De cuáles esclavitudes me tengo que liberar yo? Entonces, estos libros del éxodo, pues no solamente les digo, tenemos que ver el contexto histórico de ese pueblo, sino todo lo que hay detrás y todo lo que Dios quiere de él, y todo lo que suscita y a dónde nos lleva, a la libertad, a la salvación, a ser felices a través, haciendo un pacto en el monte Sinaí. Entonces este libro nos narra, como ya se dijo, los acontecimientos de la liberación, Moisés, ¿verdad? Que también juega un papel importantísimo, que también se forma ahí en el pueblo de Israel, en la corte, se le alimenta, se le viste, se le da conocimientos. Aquí otra cosa muy importantísima que tenemos que ver y descubrir, y no nos escandalicemos, y hay que verlo en ese contexto. El pueblo de Israel, ya dije también en una ocasión, se embebió de la cultura babilónica, sirios, egipcios, 400 años en Egipto, imagínense, se chupó toda la cultura de magia, de rituales, de idolatrías, adoración a los gatos, a las serpientes, y por eso toda su literatura, sus costumbres, su arquitectura, e incluso la cristiana, también está embebida de todo esto. Es decir, el pueblo de Israel chupó todo esto, y como ya dije también, el cristianismo se bebió de todas estas culturas para fundirlas y darles un sentido. Es lo que llamamos inculturar el evangelio de todas las culturas paganas, cristianizarlas. Pues que no nos confundan cuando vengan a decirnos, es que el cristianismo tiene de esto, de aquello, sí, pero ha venido, están los signos, pero el cristianismo ha venido a darles, por eso Jesucristo vino a darle sentido a las palabras, a los hechos, en el amor. Entonces vemos, digo, como un panorama muy amplio de todas estas realidades del pueblo de Israel, y por eso no tenemos que escandalizarnos, asustarnos, que se nos engaña, no nos engaña nadie. Forma parte de la historia y la cultura, y aquí lo que ha venido no es a maquillarlas, sino a darles el valor salvífico, porque aquí hablamos de salvación y no habla de magia, de esoterismo, idolatría, no. El cristianismo en Cristo viene a darle todo el sentido y el valor a las cosas de Dios, a los mandatos divinos. Ojalá pues no los confunda, sino más bien reafirme su fe, sus conocimientos que ya tienen en Jesucristo. Por eso me interesaba retomar este tema. Es muy interesante. Les digo, yo mismo con ustedes me voy formando y voy sacando de aquí mismo, aunque es muy breve, Dios me da la oportunidad pues de reflexionar un poquito más y abrirlo para sus conocimientos. Bien, entonces pues es un poquito del libro del Éxodo, luego viene el libro de los Levitas, del Levítico, y ahí está el plan, el proyecto de Dios de hacer del pueblo de Israel un pueblo santo, sacerdotal, que le rinda culto. Y fíjense, nosotros por el bautismo, no sé si lo hemos descubierto, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que ir a las raíces, a las fuentes, no de los seres humanos, sino de Dios. Dios quiso un pueblo sacerdotal, santo, sabio, prudente, que le rindiera culto, y por eso eligió la tribu de Leví. Si este pueblo, esta cultura se pierde el sentido de la santidad. Entonces lo elige para que las familias formen el sacerdocio. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos esos dones. Tenemos que hacer de nuestras familias santas, familias sacerdotales, familias profetas y de reyes. Tenemos que redescubrir, y por eso les digo, tenemos que aprovechar toda esta pandemia para replantear, rever
¿Cuál es el plan de Dios? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Cómo tenemos que retomar? ¿Cómo tenemos que reorganizar? Si no hay una vida espiritual, si no hay sacerdocio de Cristo, el mundo se pierde, se pierde. Aunque haya, les digo, escándalos y todo lo que ha habido, si no hay sacerdotes, el mundo se pierde. Por eso inculquenle a sus hijos la vocación al sacerdocio, vida sacerdotal, misión religiosa. Aunque ahora los que estamos desprestigiados, Dios llama a través de estas pandemias, Dios llama. Y yo les digo, por eso aquí escribí más adelante, pensando a través de estos acontecimientos de la historia y de toda la humanidad, lo que acontece en una ciudad, en un pueblo, en una nación, es para que lo veamos todos, no nomás para Israel, para China, para Corea. Se vino para todo el mundo una enseñanza de Dios, una nueva filosofía, un nuevo repensar en la doctrina, la educación, repensar la fe, reestructurar. El domingo pasado me quedaba pensando cómo, pues a veces la gente ahora se nos está pidiendo venir 15 minutos antes, por lo menos, para prepararnos. Fíjense si aquí, si vemos al pueblo de Israel, si vemos esa cultura milenaria, vemos los rituales de limpieza, rituales. ¿Qué me dice a mí como cristiano? Ya me lavé las manos en mi casa para entrar al templo de Dios, que le dijo Dios a Moisés en el monte: quítate las sandalias. Es donde Dios no lo había apuntado ni lo había visto hasta ahorita. Hasta ahorita estoy viendo esto, o sea, retrocediendo. Quítate las sandalias porque este lugar que pisas es santo. Hoy tenemos que hacer la limpieza de los pies, fíjense, lavarnos las manos, purificarnos. Y fíjense también ese detalle tan sencillo: tomar con mis propias manos el cuerpo de Cristo. Es la santidad, hermanos. O sea, les digo, si viéramos, ¿cómo les digo? Todas estas cosas desde la visión de Dios, si lo viéramos así, si buscáramos la santidad a Dios, este lugar es santo, nos está diciendo Dios. No nos estará diciendo Dios, este lugar es santo. ¿En qué lo convertimos? En mercado, salón de fiestas, pasarelas de vestidos, de peinados. La pureza. Y también hay que ver que no hay que ver una pureza meramente legal, sino la pureza de intención de corazón. Y tal vez es lo que nos está fallando, que aunque vengan poquitas gentes, deberíamos ya venir con esa mentalidad. Estos signos me recuerdan eso. ¿Cuántas cosas hemos dicho, hermanos? ¿Y cuántas cosas más van a surgir a la reflexión? Y es lo que tenemos que ver, hermanos. Más que una formación intelectual, histórica, lo que me va surgiendo de la mente, lo que Dios me está enseñando ahora, en el hoy de la historia. Entonces dice cómo tenemos que ir viendo todas estas cosas de otra manera. Y nos vamos quedando esperando que pase todo para reiniciar. No, hermanos. Ya tenemos que estar trabajando esto desde los hogares, la santidad, la verdadera libertad, la pureza interior. Y es lo que Dios quiere, un pueblo santo. Y es la alianza que Dios quiere hacer nuevamente con nosotros, a través de su Hijo amado, de su palabra. Bien, pues digo, bueno, me estoy enfocando mucho en estas cosas, porque pues ya el tema pues ya en sí ya se les dio, y me están surgiendo pues estas ideas, y aprovechenlas. Si pueden apuntarlas, apúntenlas. Esto que acabo de decirle pues no lo escribí, solamente voy escribiendo lo que me va surgiendo. Entonces no traigo ni pluma para apuntar estos pensamientos que se me vienen luego a la reflexión. Dios habla pues del libro de los Levíticos, del Levítico, que Dios quiere un pueblo santo, que lleve la santidad a todos los pueblos del mundo, paganos.
Bueno, ya pensando un poquito en el pueblo cristiano, cuando los apóstoles comenzaron, ya vimos como poco a poco se extendió por todo Egipto. Egipto era 100% católico. Europa, España, Europa, muchas partes de Europa, de Asia, de África. En China, pues muy poco, en Japón, muy poco entró la evangelización por las distancias. Si hubieran vivido los apóstoles, a lo mejor hubieran llegado hasta allá, pero todo se frenó. ¿Y por qué se cambiaron? ¿Qué faltó? Muchas veces la religión se ha impuesto a través del arma, la violencia, y todos los pueblos ahora de Egipto, toda esa parte, los árabes, son musulmanes también divididos en sectas. Y yo no me canso de decir pues que esta es una secta más, que usaron a Dios para intereses personales particulares. Porque también hay que ver la mentalidad de los judíos o de aquellos pueblos en la ambición, porque detrás está el hambre, la pobreza, el desierto, y todo eso los obliga a pensar en paraíso. Vamos a apoderarnos de Roma, porque en Europa está las riquezas, el poder de Dios. Allí está la santidad. Y el plan de los musulmanes, el de los judíos, pues ellos están metidos en todo el mundo, son los dueños de la economía. Y yo les digo, yo no sé si los musulmanes están en pacto con ellos, nunca se atacan, nunca se pelean. Judíos, musulmanes y todos están contra los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo, porque anunciamos a Cristo, y si realmente anunciáramos a Cristo, pues realmente sería otra cosa, ¿verdad? Pero nos hemos relajado también, como el pueblo de Israel. Ahora estamos sufriendo este éxodo, esta esclavitud, pero realmente queremos ser libres. El pueblo se acostumbró a la esclavitud. Le reclamaron a Moisés cuando se fueron libres, no aprendieron a ser libres. Si nosotros, nuestros obispos, nuestros pastores, no nos enseñan a ser libres, no seremos. Ya había dicho yo cuando comencé esto, vamos a ser más esclavos que antes. Aquí te hincas, aquí haces, aquí dices, comes esto, vistes esto, estudias esto, aprendes esto. Si nuestros pastores no nos enseñan a ser libres, seremos más esclavos. O si nosotros mismos no nos acercamos a Dios, independientemente de los pastores, porque no echarle la culpa también a ellos solamente. Si nosotros no aprendemos la libertad de hijos de Dios, si no nos metemos a la cultura de la libertad, vamos a ser más esclavos que ahora. Y eso se nota, porque cuando abrieron los gimnasios, vámonos, ¿verdad? Al culto al cuerpo, ¿verdad? A la idolatría del cuerpo. Las cervezas, el culto al cuerpo, al placer. En cuanto se abran los antros, los centros de prostitución, darle culto, placer al cuerpo. ¿Y el espíritu cuándo? Fíjense cuántas cosas tenemos que relacionar a raíz de este libro del Éxodo, y ya en nuestro contexto, ya no solamente en el pasado. El pueblo de Israel se acostumbró a la idolatría, hicieron su becerro, querían comer la carne, seguir comiendo la carne, eso de no comer carne de puerco ya vino hasta después. Fíjense, hasta eso me vino ahorita a la mente pensar, el pueblo de Israel comía todo lo que daban en Egipto. ¿Comerían carne de puerco? Pues a lo mejor sí. Ya después vinieron las leyes que cambiaron todo. Puro legalismo. Digo, me atrevo a pensar que a lo mejor el pueblo de Israel comían hasta gato, ¿verdad? Víboras, de todo. Pero ya vino el legalismo, el malinterpretar la ley de Dios, usarla para mis fines. Vamos a prohibir estas comidas, vamos a prohibir vamos a decir que la manteca hace daño, porque quiero vender mi aceite, quiero poner mi empresa de aceite. Vamos a decir que la carne de res es mala para vender yo mis productos. Y ese es el mercado, hermanos, en el que estamos. Y nos engaña, nos explota, y vamos haciendo de lado muchas cosas
Muchos estudios dicen, ¿verdad?, que la manteca es sana, es limpia, pero no, que te estás muriendo porque comes mucha manteca. El aceite es procesado químicamente, la manteca es natural, el cuerpo la procesa, pero la mercadotecnia ya nos tiene aquí, es lo que tenemos que comer. Y todavía viene otro cambio, todavía más difícil, y fue lo que me faltó, pues Dios, que me vienen luego pensamientos, me faltó completar con esto de la pandemia. Son como procesos de advertencia, lo que me faltó decir. Comencé a hablar pues de esto de las pandemias. Son procesos. Comienza la naturaleza a advertirnos que si nos alejamos de Dios, no solamente es la muerte material, sino que también viene luego la muerte espiritual. ¿Qué surgió con estas pandemias? Vinieron los cismas, las separaciones. Vino este Señor a dividir. El pensamiento humano vino a apartarnos de Dios. Ciertamente no lo negamos, la historia de la iglesia es tan hermosa que en vez de la expresión nos invita a amar a Dios más. Nosotros nos presenta todo como negativo. Entre más pecado, entre más vicio del hombre, entre más maldad, más egoísmo, más amor de Dios. ¿Cómo Dios va sosteniendo a la iglesia? Obispos, papas, rateros, viciosos, mujeriegos, pederastas. Allí está la historia, hermanos. Los ciclos. Vino la pandemia, una vez, otra vez, y detrás de esto vino, les digo esto porque yo luego me puse a pensar, que vino luego el cisma. Dividieron a Europa. Los cristianos se dividieron con los pensamientos humanos. Vino Lutero, la Reforma, hubo uno anterior, el cisma que trajo bueno, esto no me recuerdo el nombre, no alcanzo a ver con estos lentes. Arriel, un pensador que vino a hablar tantas cosas, y ya dice, agarró Lutero con otro cisma, otro cisma. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos, con esta pandemia. Es lo que tenemos que ver. Está la pandemia, la muerte, el llamado de la naturaleza a la conversión, porque prepárense, porque a lo mejor después de todo esto viene el cisma, que nos dividamos más los cristianos, que nos alejemos de Dios, como reclamándole, echándole en cara que nunca estuvo con nosotros, nunca nos cuidó, y ¿dónde está Dios? Pues les digo, aguas. Es una realidad, porque la historia nos está recordando. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La mano de Dios está ahí. Nos está llamando a la conversión. ¿Y quiénes van a seguir adelante? El pueblo fiel, el resto fiel del pueblo de Israel, que se va a mantener. Ahora el pueblo fiel de Dios en el pueblo cristiano. La santidad, el vivir los mandatos divinos. Fíjese cómo de este texto se descubre todo esto, de estos libros. Allí está la verdad detrás de todo eso. No sé si algún otro autor, algún otro pensador se atreva a pensar así o decirlo. Yo también me agarro de leer, ir viendo el pueblo de Israel, la cultura, todas estas pandemias. Es que uno no solamente puede enfocarse a esto, porque tenemos que enfocarlo a nuestra realidad y que pensemos que no son cosas solamente del pasado, sino que están actuando en el presente. Y nuestro papel es hacerles ver que estamos en riesgo de no solamente perder la vida, sino la vida eterna, la salvación. Y no es para que nos asustemos, es para que nos preparemos, nos formemos y seamos fuertes cuando venga la prueba, y si viene la muerte, saber que hay un Dios que envió a su Hijo para salvarnos, y si hemos sido fieles a la vida eterna.
Esto es lo que tenemos que hacer. Incluso está el libro del Levítico, luego el libro de los números, que habla pues de los censos del pueblo de Israel, que va en ese proceso de liberación, de purificación de la idolatría y de todo lo que se les pegó ahí. Entonces el desierto tiene un sentido, un valor para el pueblo de Israel y también para nosotros. Esta pandemia tiene que ser para nosotros un desierto de purificación. Todo se puede, todo se vale. Ahorita voy con las mujeres, ahorita soy infiel, ahorita me emborracho, ahorita robo, ahorita secuestro, ahorita mato. Voy y me confieso con el Padrecito, me confieso con Olga y el día de mañana vuelvo a lo mismo. Y por eso les digo, ahí está el aguas, porque viene el cisma. Si no nos preparamos, nos va a sorprender. Y pues les digo, pues solo Dios sabe. Yo apelo a la historia y ojalá no se repita tan fuerte o tan grave, pero si es la voluntad de Dios, aunque uno se oponga, lo que nos toca, como les digo, es orar. El libro de los números pues es el libro que recuerda la historia del pueblo, sus vicisitudes, sus rebeldías, sus idolatrías, el renegar contra Dios, contra Moisés, el censo. El libro del Deuteronomio viene como a reinterpretar la ley de Dios, porque se fue desviando poco a poco, y ya desde ahí, por ahí también dio un pensador de nuestros tiempos, no sé si se lo han visto por ahí por internet, en algunos documentales que ha sacado. Él habla del pueblo de Israel y que el pecado del pueblo de Israel ya viene desde el libro del Génesis, la rebeldía, y ese pecado pues se viene difundiendo. El pueblo de Israel se adhirió o quiere apropiarse de la escritura, decir que somos dueños de la tierra. Ellos prefieren lo material a lo espiritual, la santidad. No les interesa la santidad, no les interesa Jesucristo, ni la salvación de nadie, sino ser los dueños del mundo. Entonces fíjense que tenemos que ver muchos enfoques que nos ayuden a comprender y ver qué está detrás. Pero vuelvo a decir, en el fondo está Dios. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Dios quiere que seamos santos, simplemente. Yo tengo que trabajar por mi santidad, independientemente de que si los judíos son dueños del mundo, nos explotan, nos engañan, nos quieren alejar de Cristo, los musulmanes o quien sea. La escritura me dice que Dios me llama a la santidad, que quiere que seamos familia santa, pueblo santo, y que estemos preparados para todo lo que venga. Cuando hay esclavitudes, cuando vengan los gobiernos, la religión es esclavizarnos, mantengamos la fe, mantengamos la esperanza. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, Juan Pablo II vio toda esa realidad. Él era filósofo, él quería a través del teatro alentar la fe, la esperanza, la lucha, hacer una guerra pacífica. Y un sacerdote le dice, no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza. Aunque perdamos la libertad, cierren las universidades, nuestras iglesias, no pierdan la esperanza. Y ya cuando Dios los llama a la vocación sacerdotal, fíjense cómo tenemos que ver a las personas, su interior. No emanó de su ser odio, venganza, desprecio, sino el amor de Dios. ¿Quién lo cultivó? Pues una madre y un padre, un sacerdote espiritual. Y lo que tenemos que hacer desde las familias, hermanos, desde la familia tenemos que estar amarrando a los hijos a Dios, a creer en Él, a confiar en Él. Más allá, como les digo, de las pandemias, los problemas los que haya, la pobreza, el desempleo, creer en Dios, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, porque hay un Dios liberador. Y si creemos, si esperamos, después de la tormenta, también dice el dicho, viene la calma. Bien, me enfoqué pues mucho en esto y les digo, pues ojalá no sea para sumar, sino para su bien. Bien, bueno, ya vimos a Moisés, cómo viene a liberar al pueblo de Israel, que como dijimos ya 400 años,
como los enemigos de Dios, y Dios va haciendo, va, ahora sí podemos decir, va moviendo sus piezas en el ajedrez, y aunque el hombre piense que es dueño de todo, Hitler, Napoleón y tantos, ¿verdad?, que vinieron a lo largo de la historia, que se quedaron, Nerón y todos los emperadores, Dios va haciendo por eso me llamaba la atención, me viene a la mente la palabra de ese sacerdote. Cuando éramos seminaristas, fuimos a Irapuato, a su parroquia, y al seminarista, uno de joven llega y, oiga señor, con una visión muy amplia, uno quiere mover el mundo, ¿verdad? Y el párroco, pues ahí como... Y el compañero seminarista más grande dice, oiga padre, mira y esto y esto y aquello, ¿qué le parece si hacemos esto, formamos este grupo, vamos para allá, hacemos para acá? Dice, deja que el Señor haga su obra. Ciertamente, hermanos, hay que dejar que Dios haga su obra, pero también hay que colaborar en la obra de Dios. No queramos que Dios colabore en nuestras obras, porque lo tendríamos como esclavo. Hay que trabajar en la obra de Dios. Hay que dejar que Dios haga su obra en nosotros. Aquí estoy, Señor, ¿cómo puedo servirte? Como niño, adolescente, joven, como adulto, como partícipe de un grupo apostólico, en mi ministerio, en mi matrimonio, en mi sacerdocio. Ay, Señor, ayúdame en mi proyecto parroquial, ayúdame en mi proyecto diocesano, de obispo. Pues estamos equivocados, hermanos. Hay que cambiar de canal. Hay que verlo desde Dios, el proyecto de Dios. Entonces el pueblo de Israel está alimentando, forjando al que va a liberar. Moisés ve la realidad, el hambre, la pobreza, las injusticias, y él está cómodo, a gusto, y ve la realidad, quiere solucionarla, pero no es el tiempo. Vámonos a prepararse, meditar el desierto, el campo. Dios lo llama, quítate las sandalias. Por eso les digo, es importantísimo el desierto. Hay que hacer ese desierto, hermanos. Hoy hablan de psicólogos y sepa qué tanto, terapias. No, dedícate a tus cosas, a tu familia, a orar, a descansar, a jugar con familia, hacer algunos espacios, como ya dijimos por ahí, ir a lugares donde no estén concurridos y disfrutar como familia, sencillos, cuidarse, protegerse, es lo que Dios quiere. Y pues Moisés también es figura del Señor, de Jesucristo, ¿verdad? El único Salvador. Es solamente figura. No es la libertad que Dios nos ha dado, hermano, no es la libertad que dijeron allá en Francia, ¿no? Eso es mentira. Hubo muchísimas muertes, se abusó mucho de las palabras, se usaron para ideologizar a la gente, para apartarla de Dios, del verdadero liberador, para esclavizarlos, ¿verdad? Los sistemas, los reyes, nos daban los reyes, y no vinieron que la libertad, y que sepa que está la bondad y la unidad, se ve acá tanto, y ¿dónde está todo esto? Solamente en documentos. Entonces Dios es el único que puede liberarnos, puede salvarnos en el número 3, y por eso enviará, como envió a Moisés, para forjar el pueblo, liberarlo, llevarlo al desierto para purificarlo, pues también enviará a su Hijo amado para salvarnos. De otra manera, morir en la cruz, enseñarnos el camino a la redención a través de ella. Y luego Dios, a través de las plagas, fíjense, las plagas, las epidemias, tienen que hacernos pensar, reflexionar. Pues al principio les preguntaba, ¿qué significó para los egipcios las plagas? No hay nada, nadie nos dice nada. La gente se asustó, comenzó a creer en Dios, a invocarlo, fue a exigirle al faraón, déjalos libres. No se dice nada del pueblo de Israel. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos libera. Solamente se ve la figura de Dios, la de Moisés, de Aarón y del faraón y sus funcionarios. ¿Dónde queda todo el pueblo? Fíjense, son cosas que tenemos que cuestionar y preguntar. Si no tenemos otra respuesta, luego vendrá. Digo, es como yo he visto,
Cuando yo hago muchas preguntas, a veces llegan inmediatamente las preguntas. Luego viene el terquecito y luego aquí está la respuesta. Esa es mi experiencia, mi experiencia personal. Cuando hago pues un estudio, una pregunta, me ha sucedido que inmediatamente viene la pregunta y luego después de un tiempo viene la respuesta. Dios pone los medios, Dios nunca nos deja con dudas. Y es bueno dudar, y es bueno preguntar, y la respuesta viene. Por eso hay que estar atentos, ¿verdad? Ver, oír, cuando Dios nos llama. Todas las plagas vienen también a nosotros a enseñarnos, a estar preparados, a creer en Dios, a confiar en Él, porque Él nos libera. El paso del Mar Rojo representa también la liberación, la nueva creación, la nueva liberación de Dios, Dios que salva, que libera. El paso hacia la libertad, la tierra firme, hacia la tierra, a la nueva creación. Entonces Dios va llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, y hay que ver aquí a Jesucristo, ¿verdad? La nueva creación, la nueva semilla, la nueva tierra prometida, el nuevo por ahí apunté también, tendríamos que decir, el génesis del Evangelio es, ¿verdad? San Juan en su prólogo dice, en el principio estaba. Y ahí fíjense, yo tampoco lo había pensado hasta ahorita, aunque yo había apuntado algo de eso, el origen de la vida nueva, del pueblo nuevo está en Jesucristo. Por eso Juan dice sutilmente, en el principio era la palabra. Pues ahora en su prólogo dice, el principio es Jesucristo, Él es la palabra, es la luz que viene a salvarnos. Él es la nueva creación, el nuevo génesis, la nueva creación está en Jesucristo. Allá habla de una historia de liberación, aquí habla de la salvación única y definitiva en Jesucristo. Y las plagas, el paso por el Mar Rojo y la alianza, ¿verdad? Que ya dijimos que es lo único que Dios le pide al pueblo y nos pide a nosotros, que seamos un pueblo, que cumplamos sus mandamientos y que seamos fieles, seamos santos. No podremos hacer esto, hermano. Pues estamos tan embebidos en otras cosas, algunos ya la tecnología no tiene tan ideologizados, el trabajo, la pobreza, el desempleo, que nos hace olvidarnos de Dios y poner nuestra mirada en los gobiernos, en las ayudas, que no es eso lo que tiene que hacer un gobierno. Vemos en el pueblo de Israel llegaron, se les dio el alimento de la tierra para que la labraran, la trabajaran y trabajaron. Se les dio la ayuda material temporal, aquí está la ayuda, o compraron ellos su sustento, y se les dio la tierra de Gosén para que ahí gozaran, fíjense, su vida. Y ya se acostumbraron, y ya después ya no querían hacer nada, ya hasta que los movieron. Digo, si Dios no nos mueve el tapete con esto, hermano, pues ya nada nos va a mover. Vendrá el cisma y vendrán muchas cosas. Persecuciones contra la religión. Pero Cristo está vivo, hermano. Nadie lo puede matar. Ya resucitó, está en el cielo. Mientras, como ya dije, haya un cristiano convencido de su fe, mientras tenga fe y esperanza, y mientras tenga vida, Dios lo llamará a evangelizar. Su vida es su testimonio de amor y caridad. Es la diferencia de todas las religiones. Y ese es el culmen, lo que chupa a Cristo en todo, el amor. Ninguna religión en el mundo habla del amor de Cristo. El amor liberador, redentor, el amor fiel, el amor que une, que transforma y que lleva a la perfección. Es algo que tenemos que ver. Más allá de Israel, es eso el Evangelio. La síntesis es el amor a Dios y a los hermanos, es lo que nos enseña Jesús. Luego viene finalmente la liberación. Bueno, ya habla pues de la liberación del pueblo de Israel, como el cristianismo es nuestro papel ahora, mío de sacerdote, enseñarles estas realidades, que las veamos a la luz de nuestros tiempos, no como hechos pasados, sino que pueden repetirse si no nos convertimos. Y es el papel del sacerdote como
sacerdote, profeta y rey, velar por tu santidad, porque seas profeta y como sacerdote es profeta y ve hacia el futuro, previniéndote con lo que viene y a defender tu reino. Como hijo de Dios por el bautismo estás llamado a participar del reino de Dios, porque los enemigos del reino quieren destruir el reino de Dios, llevarnos al reino de las tinieblas. Y es lo que decía el domingo Jesús de la cizaña, ¿verdad? Los enemigos la siembran y nos quieren apartar. Lo fácil, si quieren la arrancamos, no. Tienes que madurar, tienes que vivir en medio de los problemas y dificultades para que puedas dar testimonio de él. Bien, pues vamos a terminar. Darle gracias que nos ha permitido reunirnos nuevamente y ojalá pues esto les aclare y les profundice un poquito más su trabajo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, de veras, porque eres sabio, porque permites poner en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, tus palabras, lo que tú quieres, lo que aprendamos, lo que redescubramos, porque tú quieres nuestra libertad, porque tú quieres que seamos santos, porque tú quieres que seamos fieles a tu Hijo amado, que lo amemos, que damos testimonio de él. Concédenos en medio de todas estas situaciones, concédenos la vida, la salud, la unidad, la esperanza, que no perdamos el tiempo en cosas superficiales, que nos dediquemos más a ti, a reconocernos, a valorarnos como personas, a amarnos, a practicar la caridad, la justicia, la solidaridad, que dejemos nuestras envidias, que vamos con ojos de pureza, de santidad, que veamos con un prisma donde veamos la belleza que tú nos das. Madre Santísima, acudimos a tu presencia amorosa de Madre, intercede por nosotros, enseña a los sacerdotes obedientes, humildes, a cumplir la voluntad de Dios en nuestras autoridades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a toda vos, que pueda enfriar el afecto, te consagro en esta tarde y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Tú que me proteges, jugadora Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, que el Señor les bendiga y les haga, pues ojalá podamos seguirnos viendo como familias, seguirles transmitiendo este mensaje de salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Pues les pido que sigan difundiendo esto, ¿verdad? A otras personas que lo puedan ver. Yo les digo, yo no soy un perito, un teólogo, especialista en estos temas, pero pues uno le hace de muy buena voluntad, con mucho corazón, y sobre todo pues en este contexto en que vivimos, que nadie diga, pues ya nadie me enseñó, nadie me dijo. Pues muchas gracias, si Dios nos concede. Aquí estaremos el viernes con la clase de... ¿Todavía sigue? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya cuando terminen las terminologías, retomaríamos nuevamente las dos clases. Muchas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga.